Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy les tengo una noticia para mí un poco triste, porque va a ser el último relato que lea de forma diaria. Este proyecto lo empecé con mi hija María Fernanda con la cuarentena y bueno, pues ya yo el día de mañana me incorporo a las actividades de una forma presencial. No he dejado de trabajar, pero lo he hecho a distancia. Sin embargo, mañana ya inicio otra vez, pues digamos, un ritmo laboral que no me va a permitir eh, realizar las grabaciones diarias como lo hicimos mi hija y yo en, en esta etapa extraña que nos ha tocado vivir como especie humana. Pero como la verdad es que sí me entusiasmó el proyecto y para mí es un gran placer leerles, lo voy a hacer cada 8 días. El fin de semana, ya sea el sábado o el domingo, voy a hacer una lectura y la voy a subir por el mismo canal, pero lamentablemente ya no podré hacerlo diario. Y este último relato en este formato diario es un cuento muy padre, un cuento para adolescentes, pero escrito con gran calidad literaria por Mónica Beltrán Broson, que es una escritora mexicana, ganadora de muchos premios, y en particular a mí me gusta mucho este relato que viene en un compendio titulado Ruta 70 de puros escritores mexicanos nacidos en la década de los 70, y ojalá que les guste. Mateo salió del probador de la tienda y dio una vuelta frente a su mamá y su hermana. Las dos expresaron con vehemencia su entusiasmo. ¡Qué guapo te ves de smoking! Parece que vas a recibir un Oscar. Es como si te lo hubieran hecho a la medida. Mateo se sonrojó al ver que varias personas se volvían para verlo. Con un gesto les pidió a sus parientes que bajaran la voz, pero al mirar de nuevo el espejo se dio cuenta de que en todo tenían razón. En ese momento su imagen mostraba una sombra de barba y el pelo revuelto, pero sin esos detalles se pudo imaginar perfectamente cruzando el salón donde, en unos días, al fin, tendría lugar la graduación de preparatoria. Había sido elegido para decir unas palabras a nombre de toda su generación. Era el segundo mejor promedio, pero el primero tenía pánico escénico y no se animó a dar un discurso ante 1200 personas. Mateo no sabía si Sofía podría estar junto a él cuando le tocara hablar, como algunas esposas de los presidentes. No le habían dicho nada al respecto, pero desde luego, si eso fuera posible, ella añadiría mucho brillo a ese momento. Sofía no estaba en la lista de los mejores promedios, pero sí en la de las más guapas, no solo de la generación, sino de toda la preparatoria. Mateo sonrió y dejó escapar un suspiro que no hacía juego con la sonrisa y que correspondía a la nostalgia que en los días recientes ya lo había atacado varias veces. Estaba a punto de dejar atrás una de las temporadas más placenteras de su vida en todos los sentidos. En la preparatoria había hecho sus mejores amigos, a quienes seguramente conservaría siempre. A Alan y a Sebastián los conoció desde la secundaria. Jorge entró a la escuela en el bachillerato, pero se integró fácilmente al trío que ya existía. Juntos conformaron el grupo más popular de la generación. Buenos estudiantes en mayor o menor grado, bien parecidos, deportistas, exitosos con las chicas. De buenas familias, a menudo salían fotografiados en los suplementos de sociales de los diarios. Mateo sobre todo, porque participaba tanto en el equipo de esgrima de la prepa como en el de su club, de modo que solía asistir a eventos y a menudo era el favorito de los fotógrafos. Aún medio barbón y despeinado, Mateo reconoció la certeza de lo que había dicho la mamá de Sofía cuando celebraron sus primeros 6 meses de novios. Eres todo lo que cualquier madre querría para su hija. Así era, así había sido siempre. Mateo, como sus amigos, se consideraba de esos seres que tenían todo lo que deseaban porque así lo merecían. Porque sí, el que su papá tuviera una posición privilegiada en la escalera social había sido de ayuda, pero su esfuerzo también contaba. Tal vez habría que subir un par de centímetros el dobladillo. Una voz lo sacó de sus pensamientos. El hombre que los atendía se agachó a medir lo que era necesario, mientras Mateo se tomaba una selfie para mandársela a su novia. A José Ignacio no le importaba el atuendo. Le daba igual si tenía que llevar smoking, frac o cualquiera de esas variantes que ni siquiera era capaz de distinguir.
Él solamente quería que todo terminara, una última noche, y no tendría que volver a ver a ninguna de esas personas. Ese pensamiento lo llenaba de paz. Era una sensación que llevaba tantos años sin experimentar que apenas la reconocía. Había estudiado en esa escuela desde la primaria. Recordaba con nostalgia aquellos tiempos en los que tenía más de un amigo y las cosas le preocupaban menos. No, tal vez no menos, pero sus inquietudes no le quitaban el sueño, como empezó a ocurrir con el paso de los años. Sí, siempre lo supo y también supo que sería un problema. Por eso se le declaró a Sandrita en tercero de primaria. Ella le dijo que sí y su fugaz romance duró lo que normalmente dura en esa edad, es decir, quién sabe. Intercambiaron algunos papelitos decorados con corazones y luego ya no fueron novios, por alguna razón indeterminada y sin importancia en los recuerdos de Sandrita, pero que José Ignacio siempre tuvo clara. A él, en realidad, le gustaba Charlie. Sandrita no lo supo, claro, ni Charlie ni nadie, y José Ignacio intentó ignorar ese gusto. Prefirió pensar que los suspiros que le brotaban sin darse cuenta cuando lo miraba, o el nerviosismo que experimentaba ante su cercanía, se debían más a alguna especie de admiración amistosa. Quiso ser amigo de Charlie, pero no fue correspondido. Le siguió suspirando de lejos y en silencio hasta que Charlie se cambió de escuela un año después. Rolando, Héctor y el profe Bernardo, que daba química, fueron algunos de sus amores platónicos. Nunca se atrevió a decir nada. Ya suficiente era tener que lidiar con los modos que para él resultaban tan propios de su naturaleza y para otros tan inadecuados o incluso repulsivos. No te pares así, camina sin contonearte, a ver esa manita, enderézamela. Quisieron enseñarlo a usar una voz más grave, a jugar con coches y soldados, a dejar de escuchar los discos de sus musicales favoritos, a no andar peinando a las primas, aunque a ellas les gustara y los peinados le quedaran tan bien. José Ignacio preguntaba, pero nunca le daban razones para nada. Era porque no está bien, porque los hombres no lloran con las películas románticas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque pareces marica. ¿Cómo podía acusar a quienes lo molestaban en la escuela si su propia familia también lo hacía y por las mismas razones? Y sí, intentó ocultarlo. Aprendió a caminar distinto y a bailar menos, a jugar con grúas y dinosaurios, a no quedarse viendo a ninguno de los de One Direction, pero sí de vez en cuando a Justin Bieber. Claro que nunca intentó negárselo a sí mismo, sabía que estaba fingiendo, pero continuó porque así, aunque la vida no fuera muy feliz, sí era más sencilla. ¿Ya encontraste un lugar?, gritó su mamá desde la habitación contigua. Tenemos el tiempo encima. José Ignacio abandonó el asunto en el que estaba para sustituirlo por la búsqueda pendiente, renta de smoking en Ciudad de México. Mateo se apresuró a comer. Sebastián pasaría por él para ir a la escuela a revisar el último corte del video que se proyectaría la noche de la graduación. Entre la docena de estudiantes que lo protagonizaban estaban ellos dos y también Sofía. No era necesario tener un promedio muy alto para hacerlo, sino financiar la producción. Todos estaban de acuerdo en que no era muy profesional, aunque los recursos eran suficientes, el tiempo no tanto, de modo que escribieron apresuradamente una especie de guión y no hubo tiempo para ensayos ni ajustes de dirección. Al menos era una producción decorosa y, sobre todo, se habían divertido muchísimo haciéndolo. Ni Alan ni Jorge habían querido participar. El primero tuvo que invertir su capital en los boletos de la graduación y el segundo opinaba que era una ridiculez. Aunque el grupo lo formaban los cuatro, había una afinidad particular entre Mateo y Sebastián. Se consideraban mutuamente mejores amigos por la relación estrecha entre sus familias y porque tenían mucho en común. Pero no siempre estaban de acuerdo. En el camino hacia la escuela surgió el tema que había sido motivo de sus grandes divergencias. ¿Y te van a dar un diploma de segundo lugar o estatuilla también?, preguntó Juan Miguel. No más diploma, respondió Mateo molesto. Si no hubiera sido por el reporte, dijo Sebastián. ¡Qué pendejada!, interrumpió Mateo. La verdad es que nos deberían haber expulsado. Claro que no, era su palabra contra la nuestra. Además se lo merecía por puto y por buscón. Las palabras de Mateo escupían rabia. Sebastián suspiró. Parecía que era el único que se había arrepentido de la broma urdida por Jorge. Así lo planteó, como una broma inocente, divertida. Era solo un rato de diversión a costa de alguien. Como Jorge les dijo, era normal, todo el mundo lo hacía, y ellos no, qué aburridos, qué nerds. ¿Qué podía tener de malo? Pero José Ignacio nunca nos ha hecho nada, ni se ha metido con nosotros. Fue el primer y único argumento que esgrimió Sebastián en contra. Los demás se burlaron. Ha de ser que te gusta, defiendes a tu noviecito. Mejor quedarse callado y seguir la corriente. Total, era solo una broma. ¿Me la vas a dar, sí o no? Sí, pero ¿estás seguro de que lo vas a hacer? Nunca he estado tan seguro de nada en la vida. Te puedes llevar a muchas personas entre las patas. Ya sé, no me importa. Tú mismo vas a caer con ellos. Sí, tampoco me importa. Te la voy a dar, pero nunca vayas a decirle a nadie cómo la conseguiste. Nunca.
estás haciendo bien. Tú sabes, igual que yo, que se lo merecen. José Ignacio sonrió y recordó una vez más. No había sido su culpa. Él vivía consciente de la clase de escuela y la clase de mundo en el que estaba. Por eso había elegido seguir con la farsa. Aparentaba de vez en cuando que alguna niña capturaba su atención, hacía comentarios que verificaran su condición de macho, y todo, según él, lo hacía muy bien. Pero una cosa es lo que uno escoge y otra distinta la habilidad para ejecutar esa elección. José Ignacio intentó negar su naturaleza, pero ésta no se dejó del todo. Así es que su orientación era algo que todos conocían y de lo que algunos se reían a veces, con esas burlas que parecen inofensivas a quien las hace porque es incapaz de ponerse en los pies de quien las recibe. Sin embargo, José Ignacio había aprendido a sobrellevarlo. Ya llegaría el tiempo de la mayoría de edad. Su plan era conseguir un trabajo y salirse de su casa apenas terminara la preparatoria. Total, un par de meses antes de que eso ocurriera cumpliría la mayoría de edad. Ya nunca más tendría que dar explicaciones a nadie. No volvería a recibir órdenes de cómo expresarse o qué música escuchar. Pensaba tal vez vivir en otro sitio, donde pudiera empezar de nuevo siendo quien era. Incluso, ¿por qué no, en otro país? Cuando Jorge entró a la escuela, José Ignacio se fijó en él, como solía fijarse en todos los nuevos, fueran hombres o mujeres. Era observador y le gustaba hacer una especie de apuesta consigo mismo sobre lo que al principio detectaba en la personalidad de los nuevos contra lo que resultaba una vez que se daban a conocer un poco más. Con Jorge no pudo, porque para cuando lo intentó, algo ya se había nublado en su entendimiento. Era lo mismo que ya antes había sentido, pero mucho más agudo, el corazón latiendo en todo el cuerpo, la incapacidad de expresarse, la destrucción neuronal, todo, pero peor. Y se potenció cuando lo escuchó hablar. Su voz tenía una tesitura que José Ignacio no creía haber oído jamás y que acabó de concretar todos los síntomas de su caída. No obstante, desde el principio supo que era necesario seguir fingiendo. Jorge se integró al grupo de los más populares y deseados del salón. De inmediato se hizo de su propio séquito de niñas que lo seguían a todos lados y de las cuales él elegía de vez en cuando alguna para un besuqueo. José Ignacio estaba acostumbrado a fingir, aunque algunas veces dolía más que otras. Esta, tal vez, había sido la peor. Y sin embargo, siguió fingiendo por mucho tiempo, más del que se pensó capaz de soportar. Casi hasta el final. Casi. Fue Jorge, en efecto, quien ideó el plan. Pero el origen de todo fue un comentario de Mateo. Ocurrió durante la segunda mitad del semestre, cuando empezaron a presentar los trabajos en equipo. En esa ocasión, como siempre, se habían reunido Jorge, Sebastián, Mateo y Alan para la clase de geografía, y la exposición versaba sobre factores que sostenían a China como potencia económica mundial. A los chicos se les ocurrió simular el panel de un programa de televisión, cuyos conductores se sentaban alrededor de una mesa a hablar sobre diversos temas. La imitación de los presentadores era lo que resultaba divertido para todos, y la vestimenta de Jorge fue lo que resultó fatal para José Ignacio. Era un traje, nada más, pero le quedaba muy bien. Lo mismo que el pelo ligeramente largo y una sombra de barba que balanceaban la formalidad del atuendo. Y fue un momento solamente. Cuando Jorge se levantó de su asiento y se dirigió a un rotafolio, José Ignacio lo miró y se imaginó con él. No era la primera vez, claro, pero tenía entrada a su imaginación para solo desatarse cuando estaba solo. Lo vio levantarse, acomodarse el saco, aflojarse un poco el nudo de la corbata, y a partir de ahí su mente viajó a otro sitio, donde él y Jorge estaban solos, muy cerca el uno del otro. Pasó desapercibido para todos, pero no para Mateo. Fue él quien vio a José Ignacio cuando tenía la mirada clavada en su compañero, con ese semblante tan inequívoco, los ojos entornados, perdidos, en los que casi se podía ver el sitio que José Ignacio imaginaba, la boca un poco abierta y, por encima de todo, ese aire de tristeza de quien sabe que está imaginando un imposible. No transcurrieron más de 6 segundos antes de que José Ignacio se diera cuenta de su boca abierta y la cerró. Sacudió ligeramente la cabeza para borrar la escena que había empezado a gestarse y se llevó la mano al cuello para atestiguar la ligera humedad que ésta le había causado. Si en ese momento Mateo hubiera estado repasando su participación, o mirando su celular, o a la ventana, o haciendo caso de los viscos que le hacía Sofía desde su lugar, probablemente no hubiera sucedido nada de lo que pasó después. Pero no, Mateo, en ese momento y sin ninguna razón particular, estaba mirando hacia la banca de José Ignacio, y nada de lo que hizo durante esos 6 segundos pasó desapercibido para él. Más tarde, Mateo comentó sus observaciones con sus amigos. Las reacciones fueron disparejas. Sebastián no estaba sorprendido y compadecía un poco a José Ignacio. Alan se repegó a Jorge y se burló mucho, mientras éste aparentaba tomarlo todo con humor y calma, aunque por dentro sintió una rabia inexplicable y le dio salida de un modo que tampoco se pudo explicar.
A partir de ese momento empezó a buscar la mirada de José Ignacio de vez en cuando, empezó a rozarlo ligeramente al pasar, como por accidente, hasta aquel día que el destino los hizo coincidir en el baño. José Ignacio jamás habría tomado ninguna iniciativa, insistió en convencerse de que las veces que su mirada se cruzó con la de Jorge los roces ocasionales eran fortuitos, aunque en cada uno de ellos sintiera el sudor en su cuello y el corazón queriendo salírsele del pecho. Pero ya alguna vez había malinterpretado gestos de ese tipo y sabía que el único resultado posible era una decepción o algo peor. Ese día entró al baño a lavarse las manos y momentos después entró Jorge. José Ignacio le dirigió una mirada indeterminada a través del espejo y tragó saliva. Respiró y siguió en lo suyo, esperando que Jorge hiciera lo propio. No fue así. Jorge se paró detrás de él, tan cerca que podía sentir su pecho rozándole la espalda, acercó su boca a la oreja de José Ignacio y le dijo: ¿Y si nos vemos más tarde? José Ignacio pensó que iba a desmayarse. Las rodillas le temblaban y también la cabeza cuando solamente asintió. Atrás de la capilla, a las 5, José Ignacio vio a Jorge por el espejo para comprobar si su mirada respaldaba lo real que parecía su propuesta. Así parecía. José Ignacio sintió que no solo no podía dominar su temblor, sino que estaba a punto de echarse a llorar, de modo que asintió nuevamente y salió con prisa del baño. No fue, pues, testigo de lo que ocurrió después. De Jorge bajando la mirada frente al espejo, casi tan nervioso como lo había estado él un momento antes, de unas carcajadas que venían de uno de los cubículos y de Mateo, autor de esas carcajadas, quien salía gritando: ¡No mames! ¡También eres puñal! Y Jorge tragando saliva, con los temblores aumentados, con las neuronas trabajando a marchas forzadas para intentar justificar aquello. ¡No seas pendejo, es carnada, para ponerle un calentón! Mateo lo miró incrédulo, sin dejar de reír. ¡A huevo, pendejo! ¡Vamos todos si no me crees!, insistió Jorge. Pues va. No, José Ignacio no fue testigo de nada de eso, y el resto del día fue víctima de unos nervios nuevos, distintos, unos que tenía mucho tiempo sin experimentar, que igual lo hacían temblar y sentir palpitaciones, pero todo acompañado de una que otra sonrisa. Algunas dudas intentaron surgir, pero José Ignacio no se lo permitió. No iba a dejar que su inseguridad y su poca autoestima arruinaran algo que no solo llevaba años sin sentir, sino que había imaginado desde el día que Jorge entró a la escuela. Atrás de la capilla nunca había nadie, y menos en las tardes. Mateo y Jorge habían convencido a Alan y a Sebastián de ir con ellos. Total, solo se trataba de fastidiar un poco a José Ignacio, de divertirse a su costa, una bromita pues, nada grave. Alan aceptó con entusiasmo. Sebastián quiso disuadirlos, no por otra cosa, sino porque no compartía ese tipo de humor, pero comprendió que sería inútil, y, de no aceptar, acabaría siendo el blanco de sus burlas, así que también lo hizo. Antes fueron a casa de Jorge a que se pusiera guapo. Este sacó una botella de ron de la cual dieron cuenta casi totalmente mientras él se cambiaba y hacían tiempo para la cita. Para José Ignacio, cada minuto que pasaba parecían 15. Apenas pudo comer y se cepilló 3 veces los dientes, se dio un baño, se vistió y se habría puesto loción, pero no tenía. Miró el reloj, ya no había tiempo de ir por una, tampoco contaba con dinero para comprarla. ¿Cómo es que nunca se le había ocurrido que algo como eso podía pasar? Lo había tomado desprevenido y aún así constituía la más grande y grata sorpresa que había tenido en su vida. Volvió a mirar el reloj para comprobar que solamente habían pasado 2 minutos. Dejó salir una sonrisa, no así un par de lágrimas que pretendían acompañarla, al darse cuenta de que estaba 2 minutos más cerca de encontrarse con Jorge. José Ignacio se acercó nervioso al lugar de la cita, respiró pausadamente y, aún sin acercarse demasiado, percibió el olor de la loción de Jorge y sonrió. Había llegado antes que él. Se quedó un momento viéndolo. Estaba sentado en la barda que rodeaba la parte trasera de la capilla. Fumaba y también él parecía un poco nervioso. José Ignacio dejó pasar un momento y respiró algunas veces más. «Hola», susurró finalmente. Jorge se levantó, se acercó a José Ignacio sin decir nada y se detuvo hasta quedar a pocos centímetros de él. José Ignacio percibió más penetrante el olor de su loción, ahora combinado con el del alcohol. También sintió el calor que despedía su cuerpo. Jorge acercó su cara a la de José Ignacio y él cerró los ojos y acercó también la suya. Todo lo demás ocurrió muy rápido. Tenía los ojos cerrados y no vio venir el golpe que lo sorprendió y lo tiró al suelo. Escuchó la risa de Jorge y otras más. El sol le daba en la cara, pero pudo distinguir en las siluetas a los amigos de Jorge. Siguió escuchando insultos que no eran novedad. Sintió golpes que sí lo eran. No sabía cuáles dolían más. Pero la desilusión, sin duda, era lo más doloroso que había sentido nunca. Jorge y sus amigos afirmaron no recordar con mucha claridad lo ocurrido esa tarde. Dijeron que estaban borrachos y exaltados, que no tenían intención de provocar tanto daño. Es más, que no tenían intención de hacer ninguno, era solo una broma. Sebastián era el único que genuinamente siempre estuvo alejado de esas intenciones, no propinó ni un golpe, ni un insulto, alguno que otro grito desarticulado quizá para no quedar fuera.
Ante la insistencia de Mateo, que había llenado la memoria de su celular con fotos de él y Sofía, grabó el ataque. Grabó las patadas que sus compañeros, enloquecidos, le dieron a José Ignacio, que lloraba silencioso e indefenso en el suelo. Incluso quedaron grabados unos segundos de cuando Mateo se abrió la cremallera y orinó sobre José Ignacio entre las risas e insultos de los demás. Sebastián se guardó el teléfono sin detener la grabación. Ya vámonos, ya déjenlo. El teléfono siguió grabando, en negros, más insultos. En segundo plano, los sollozos contenidos de José Ignacio, que se convirtieron en un grito al recibir la última patada de Jorge en el rostro. Más risas después, conforme se alejaban. Y el silencio de Sebastián, que no acababa de comprender por qué habían hecho eso. José Ignacio sí que recordaba todo con detalle, y lo llenaba aún más de rabia la reacción de las autoridades de la escuela, porque él denunció. Sin embargo, a pesar de las evidencias del ataque en su cara y cuerpo, a pesar del día y medio que José Ignacio permaneció en el hospital, apenas logró que sus agresores recibieran un reporte. Eso sí, los padres de ellos hicieron cargo de la cuenta. Para el director eso parecía ser suficiente. Parecía que, en el fondo, pensaba que Mateo y sus amigos habían hecho lo correcto. No lo dijo, claro, pero minimizó las acciones como si todo se hubiera tratado, como argumentaron ellos en su defensa, de una broma solamente. Durante meses, José Ignacio había dejado crecer el odio y el deseo de venganza. Tuvo tiempo para proveerse de lo que necesitaba y de convencer a dos compañeros de que lo ayudaran. Ellos aceptaron, quién sabe si por morbo, por compartir su odio hacia Mateo y sus amigos, o porque realmente pensaban que era necesario. Todo estaba listo. Mateo, nervioso, se puso las mancuernillas y se dio el último toque de loción. 1200 personas escucharían su breve discurso. Su papá le había ayudado a escribirlo. Hablaba de excelencia académica y de compañerismo, de niveles de conocimientos y relaciones fraternales, de los valores éticos que promovía y cuidaba la escuela. Un buen discurso, pues, directo y emotivo. José Ignacio esperaría hasta después del discurso para ejecutar su plan. Ya estaba todo arreglado, había conseguido el mapa de las mesas y había circulado con plumón rojo las que ocuparían Mateo y sus compañeros al lado de sus familias. Estaban juntas y cerca del estrado, de modo que eso facilitaría todo. ¿Para qué esa mochila?, le preguntó su mamá. ¿Qué tanto llevas? Unos libros y material para devolverles a unos amigos, fue la seca respuesta de José Ignacio. Después de esa noche, la vida no sería igual para muchos de los que estaban en ese recinto, en especial para los integrantes de las mesas circuladas con rojo. Mateo subió al estrado en medio de una ovación. Dijo con voz firme y segura las palabras que le había ayudado a escribir su padre. La música de fondo le daba un aire más conmovedor que incluso provocó una que otra lágrima. Cuando tronó el aplauso de cierre, aún más estridente que el anterior, José Ignacio se disculpó con sus padres y se levantó de la mesa con su mochila en la mano. Caminó despacio hacia el estrado, respirando para controlar sus nervios. Se colocó tras una bocina, cuidando que en su espectro visual quedaran las caras de Mateo, de sus compañeros y de los familiares de todos. El maestro de ceremonias anunció que a continuación se presentaría el video que habían hecho los estudiantes de la generación. Las luces se apagaron. Entonces empezó un video, pero no era el anunciado. Se levantó un murmullo general de asombro aderezado por alguna que otra risa nerviosa. José Ignacio vio los cientos de celulares que se aprestaron a grabar una copia de lo que estaba proyectándose. Sí, eso iba a convertirse en algo grande. También, desde su sitio, pudo ver las caras de Mateo, de Alan y de Jorge transformarse ante lo que veían, y las de sus familiares, totalmente descompuestas al ver a sus hijos ejemplares comportándose de esa manera, hablar así, actuar así, insultar y golpear a un solo muchacho, incapaz de defenderse ante 3 atacantes. Cuando en la pantalla apareció la imagen de Mateo abriéndose la cremallera, todos los asistentes dirigieron sus miradas hacia él, que momentos antes había hablado tan sentidamente del valor de la ética, de la importancia de la fraternidad. Mateo supo que nunca lo volverían a ver igual. José Ignacio le dirigió un ademán de agradecimiento a Sebastián y otro a sus cómplices, los compañeros encargados de la proyección. Sin dejar de respirar despacio, caminó de regreso a su mesa, vio dolor e incomprensión en la cara de su madre y furia en la de su padre. Mochila al hombro, se detuvo un momento para decirles se quedan en su casa y siguió caminando con pasos firmes hacia la salida del salón, hacia una nueva vida. ¿Qué tal? Fuerte historia, pero muy interesante y de mucha reflexión sobre la hipocresía que existe en las escuelas, en la sociedad, ¿no? Y en la forma en la que no se respeta y no se
toleran a las personas que no piensan y no sienten como nosotros. Ojalá que les haya gustado y nos vemos dentro de 8 días. Cuídense.